El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV, entre la verdad y la amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y hoy precisamente tenemos la nueva generación, la que esperamos que sea quien rija los destinos de nuestro país, porque pues es la generación que viene enseguida y que recordamos con mucho cariño y mucho aprecio, porque su padre nos dio un ejemplo muy grande a todos los colombianos. Me estoy refiriendo a Juan Manuel Galán, el hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, el hombre que entregó su vida por defender principios, por defender su responsabilidad con el país. Y pues hoy tenemos la oportunidad de hablar con él de todo lo que pasó y las inquietudes que tenemos con respecto a su actividad política y cómo pues han pasado los años de todas maneras, y pues ya un profesional que me voy a permitir, con el respeto que él me merece, sin saludarlo todavía, simplemente leer su hoja de vida. Juan Manuel Galán es político colombiano, miembro del Partido Liberal, grado de Bachiller Pedagógico Nacional de Bogotá. Estudió Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París, grado como magíster en Política Internacional en la Escuela de Altos Estudios Internacionales de París. Como tema de tesis para obtener dicho título, Juan Manuel eligió la historia del nuevo liberalismo, la cruzada que emprendió el movimiento contra los vicios de la política tradicional y el empeño que demostraron sus líderes para recuperar una agenda reformista en Colombia. Además de recibir mención sobresaliente en la Academia El Rojo de Galán, Nueva Manera de Hacer Política, fue traducido al español por solicitud de Planeta, que lo publicó en 1997. Entre 1998 y el 2000, Juan Manuel asumió el cargo de viceministro de la Juventud. Realizó estudios de maestría en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown. Trabajó como analista de noticias internacionales para RCN Radio, viajó a Londres donde desempeñó el cargo de ministro plenipotenciario hasta el 2005. Fue electo senador del Partido Liberal para el periodo 2006 y 2010 y formó parte de la Comisión Segunda del Senado y de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Durante un año fue el vocero del Partido Liberal en el Senado. En el 2010 fue reelegido como senador con la segunda votación más alta de su colectividad para el periodo 2010-2014. Es miembro de la Comisión Primera Constitucional Permanente y de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Ahora sí, pues bienvenido a su programa Entre la Verdad y la Amistad, doctor Juan Manuel, y aquí nos vamos a preguntar cosas interesantes y a recordar la historia, no de su padre, sino la historia suya. Muchas gracias, Humberto. Un saludo para todos los televidentes y gracias por la invitación. Bueno, empecemos por recordar aquella época en donde, pues, primero cuando tuve la suerte y la fortuna de compartir con su señor padre en algún momento de reuniones ya en su campaña contra el narcotráfico y en su campaña del nuevo liberalismo, acompañando también al doctor Mauricio Guzmán en aquella época, que era director alterno del nuevo liberalismo. Entonces, por esa razón, tengo que preguntarle, a ver, doctor Juan Manuel, nunca he tenido la oportunidad de decírselo. El lanzamiento que usted hizo desde el cementerio, en su intervención, ¿era acordada con la familia? Recuérdeme ese episodio para, no solamente para mí, para todos los televidentes y nuestra audiencia de radio que escuchará este programa y que lo verá obviamente en televisión, porque le interesa saber qué va a pasar con el doctor Juan Manuel Galán como
precandidato que está luchando además para que se escoja el candidato con la enseñanza de su padre, que es ser demócrata, ser libre, ejercer su pensamiento y mostrar claramente su expectativa. Entonces, simplemente le pido el favor, recuérdeme ese episodio, era acordado con la familia, ese lanzamiento que usted hizo del doctor Gaviria, y tendrá su relación en el programa, obviamente, de lo que usted hizo y lo que ha hecho el doctor Gaviria últimamente. Pero bueno, empecemos por qué lo inspiró a usted y si fue de acuerdo con la familia o cómo fue ese episodio que a todos nos impactó. Bueno, habría que contextualizar un poco ese episodio. Ese episodio se desarrolla en la última etapa de la vida política de mi papá, cuando él tenía el nuevo liberalismo y decide regresar al Partido Liberal con unas condiciones, unas garantías mínimas para la competencia ya de regreso dentro del Partido Liberal. Y la principal condición fue la realización de una consulta popular el día de las elecciones parlamentarias del año 90, para que la competencia no fuera una competencia dentro de una convención de delegados amañada, prefabricada, de espaldas a los ciudadanos, sino una competencia donde los ciudadanos tuvieran el poder de decisión frente a la escogencia del candidato presidencial del Partido Liberal. Esa condición la aceptó el Partido Liberal, se desarrollaron unos diálogos de unión liberal que concluyeron exitosamente con la jefatura del Partido Liberal de Julio César Turbay Ayala, que en la convención de Bogotá del año 89 hizo aprobar y aclamar por los delegados del Partido Liberal a esa convención la consulta popular como mecanismo de selección del candidato presidencial del Partido Liberal. Paralelamente a ese proceso, el doctor César Gaviria Trujillo era ministro de gobierno del presidente Barco. Él fue garante de los diálogos y los acuerdos que se dieron de Unión Liberal, y cuando salió del ministerio tuvo unos diálogos con mi papá y llegaron a el acuerdo de que él asumiera la jefatura de la campaña, la dirección de la campaña presidencial de mi padre, ya de regreso al Partido Liberal como precandidato a la consulta popular. En esos meses pues hicieron una gran relación, un gran complemento entre los dos, y pues Gaviria venía de ser ministro de Hacienda, venía de ser ministro de Gobierno, encarnaba muy bien ese espíritu de la unión liberal, y por eso cuando mi padre fue asesinado yo pensé mucho en esas horas dolorosas, qué podríamos hacer o qué podría yo hacer para contribuir a que esas ideas de mi papá no murieran con él y que se hiciera realidad la frase que él pronunció en el Palacio de Miraflores en Venezuela unos días antes, donde dijo: a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Entonces yo pensé que quien podía salir a defender la consulta popular, porque además la consulta popular quedó en peligro después de que mi papá fue asesinado, porque otros precandidatos liberales, en esa época recordémoslos, era Ernesto Samper, era William Jaramillo, era Jaime Castro, era Alberto Santofimio, era Hernando Durán Duzán y era mi padre. Algunos otros precandidatos empezaron a decir que ya asesinado Luis Carlos Galán, ¿para qué hacer consulta? Que fueran a una convención que designara el candidato. Entonces, para nosotros eso fue muy doloroso, porque realmente la lucha de mi padre por democratizar al Partido Liberal pues era la consulta popular. Entonces, por eso tomé la decisión en mi discurso de mencionar y de dirigirme a César Gaviria para que continuara con la candidatura, continuara con la bandera de la consulta popular, y pues la historia ocurrió como el país lo sabe, terminó siendo el presidente de la República, ganando la consulta popular y trabajando en todo ese programa de la Constitución del 91. Ese es el contexto. Yo no lo consulté con absolutamente nadie, una decisión mía propia. Ni siquiera mi mamá sabía que yo iba a decir eso que dije en el cementerio. ¿Así de delicado fue eso? Sí,
Mi mamá es una persona muy analítica, que le gusta meditar las cosas, analizarlas, tomarlas con calma. Y realmente esto fue una decisión pues que yo tomé y que ella fue la primera sorprendida. Bueno, pues es interesante conocer esa realidad, esa decisión. ¿Qué edad tenía Juan Manuel Galán en ese momento? Yo tenía 17 años. 17 años, hoy tiene 44 años, maduro ya, obviamente muy experimentado políticamente, y eso lo sabemos luego de haber escuchado la hoja de vida de Juan Manuel Galán. ¿Se siente usted bien hoy en día después de haber tomado esa decisión, o hay mucho tema para tocar en el transcurso del programa con respecto a lo que viene sucediendo del doctor Gaviria haber sido presidente de la República gracias a eso, a esa decisión que usted tomó y que nos cuenta que no fue acorde con la familia ni siquiera con su señora madre, sino una decisión personal? ¿Usted es el mayor, el menor, el intermedio de los hijos de Luis Carlos? Yo tengo 3 hermanos, tengo un hermano mayor y tengo 2 hermanos menores. Luis Alfonso es el mayor, Claudio y Carlos Fernando son mis hermanos menores. Sin embargo, nótenlo, no es el mayor y tomó la decisión, es el segundo. Entonces, tiene gran responsabilidad políticamente, además con el pasado. Y yo no quiero tocar más el tema de Luis Carlos, pues porque obviamente no es una entrevista para mostrar que se lleva ese dolor en el alma. Yo también ya enterré a mi padre, que fue 32 años congresista por el departamento del Tolima, Jaime Pava Navarro, y que ustedes lo saben porque lo he repetido muchas veces, compañero de Luis Carlos, en orillas distintas. Mi padre en el Partido Conservador, suplente de Laureano Gómez, y pues obviamente Luis Carlos, un hombre político muy serio, que muchos conservadores en su campaña lo acompañamos a reuniones y estábamos a la expectativa de lo que sucediera dentro de la escogencia del candidato liberal. De manera que eso para aclarar la entrevista con Juan Manuel, que es el hijo que tomó unas decisiones, que tiene otro hermano también haciendo política. Lo que se hereda no se hurta, y obviamente se quiere servir a la comunidad, cada quien con su pensamiento, porque por más hermano que se sea, cada uno tenemos nuestro pensamiento. Nosotros somos 4 hijos de Jaime Pava que lograron también llegar al Congreso de la República. Álvaro, Henry, Ernesto y Humberto, hijos de Jaime Pava, llegaron al Congreso de la República. 2 a la Cámara, 2 al Senado, en periodos distintos, porque mi padre no nos dejó hacer política hasta tanto él no se retirara. Ya cuando él se retiró pudimos hacer política. Entonces, ya viendo la carrera de Juan Manuel, de haber contado lo que contó con respecto al doctor Gaviria, pues veremos qué está pasando en el Partido Liberal. ¿Cuál es la lucha que está dando, que se me asemeja mucho a la de Luis Carlos? Está peleando Juan Manuel para que el Partido Liberal haga una consulta popular, una consulta clara, una opinión pública del Partido Liberal, qué candidato escoge. Ese es lo que he entendido y eso es lo que le pido, doctor Juan Manuel. ¿Estoy equivocado en lo que he comentado de lo que usted está buscando para que el Partido Liberal lo determine? Está muy acertado, Humberto. La idea es que el liberalismo, el Partido Liberal, lideren una consulta popular que se celebre el mismo día de las elecciones parlamentarias del año entrante, de marzo del año entrante, 2018, donde sean los ciudadanos en las urnas, no importa su partido, que puedan participar si quieren participar, que sean los jueces definitivos de la escogencia del candidato presidencial del Partido Liberal a la presidencia de la República, que la escogencia sea democrática, sea pluralista, sea garantista, donde hagamos una competencia interna entre precandidatos, construyendo propuestas liberales, propuestas de centro, propuestas que no van a estar casadas con ninguno de los extremos hoy en día que se le ofrecen a Colombia. Por una parte, el extremo de la extrema derecha, que busca hacer trizas los acuerdos de paz, que dice que en materia de proceso de paz nada sirve y todo hay que botarlo a la caneca,
Y por el otro extremo, la extrema izquierda, que quiere llevarnos al modelo venezolano, que quiere entronizar en Colombia una guerra entre ricos y pobres, una lucha de clases, una confrontación social aguda, exacerbada. Nosotros queremos adelantar una propuesta de centro a los colombianos, donde el proceso de paz, lo andado hasta ahora, no se ha desechado, donde implementemos los acuerdos, pero no nos quedemos mirando a las FARC y a los 8.000 guerrilleros a ver cómo les cumplimos. Tenemos que mirar a los 50 millones de colombianos a ver cómo les cumplimos a ellos en materia de dividendo de paz, a los 8 millones de víctimas que están esperando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Cómo generamos la construcción de igualdad en nuestro país? Tenemos un país tremendamente desigual. El país más desigual de América Latina después de Haití es Colombia. Uno de los más desiguales del mundo. En la tierra hay una concentración de la propiedad de Gini del 0.88. Estamos llegando casi a la desigualdad absoluta, que es el 1 en ese índice de desigualdad. En materia de ingresos, el índice de desigualdad es del 0.525, muy alto también. Y la clase media no ha sido representada, no ha sido interpretada políticamente. A nadie le ha dolido la clase media, que es la mayoría del país. El 99% de las empresas en Colombia son MIPYMES, pequeñas y medianas empresas. Y siempre la reforma tributaria, el costo lo asume la clase media, el costo lo asumen los asalariados. La colcha de retazos de intereses particulares, que es nuestra legislación tributaria y fiscal, tiene que transformarse. El interés público, el interés general tiene que aparecer reinando en esa legislación, porque las empresas, en lugar de invertir en innovación, que dicho sea de paso, Colombia invierte muy poco en innovación. El promedio de inversión en innovación de la OCDE es del 0.5, en Colombia no llegamos ni al 0.2 del PIB en innovación. Entonces las empresas, en lugar de invertir en innovación, invierten en lobby parlamentario para ver cómo defienden su exención tributaria, cómo protegen su interés particular, y esas exenciones tributarias nos están costando 10 billones de pesos al año. Entonces esas reformas no se han hecho en Colombia bajo el pretexto de que estamos en guerra y tenemos conflicto armado interno. Entonces ahora nos quieren imponer un nuevo pretexto para no reformar a Colombia, que es el de la polarización. No, como estamos polarizados, entonces no se pueden hacer las reformas. Y resulta que hay que hacer una agenda de reformas en Colombia que transforme a Colombia en un país de oportunidades para quienes nunca han tenido las oportunidades. Y no las han tenido, no solo por la desigualdad, sino porque tenemos un sistema político y empresarial clientelista, donde priman las relaciones clientelistas y no las relaciones institucionales, donde la gente tenga garantías de ser tratada con equidad, con igualdad, por las instituciones, por el gobierno y por el sistema político. A ver, doctor Juan Manuel, noto que usted ha buscado estudiar realmente la crisis del país en términos generales y se nota los deseos de instruirse para encontrarle una verdadera solución a los problemas en términos generales que tiene el país. ¿Cree usted que en este momento, al hacerse la consulta popular dentro del Partido Liberal, en términos generales, con participación de todos los colombianos para escoger ese candidato que requiere el Partido Liberal, está usted ya preparado? ¿Se considera que tiene los conocimientos claros para que fuera escogido como candidato a la presidencia por el Partido Liberal y que Colombia lo eligiera usted presidente de este país? Sí, estoy preparado, estoy listo. He hecho una preparación de varios años a conciencia, con seriedad, con responsabilidad, con rigor, con mucha disciplina. En el Congreso lo he demostrado en mis 3 periodos de senador, la manera como he actuado, los debates de control político que he realizado, las leyes que son de mi autoría, que he sacado adelante, que apuntan a representar al liberalismo, a representar a la gente que no tiene voz, que no tiene quien la defienda, a los débiles, como es la vocación primaria del Partido Liberal, ser personero de los débiles. Y esa preparación, que no debe ser solo mía, sino de mi equipo, porque cuando uno gobierna un país, lo gobierna con equipo.
y además se asegura que ese equipo cumpla también con todo rigor y con toda responsabilidad su función, no de representar intereses particulares, sino el interés general y el interés público que debe estar plenamente garantizado en el gobierno nacional. Ese es mi propósito y sí, estoy listo para ser presidente de la República. Pues esa respuesta, en el caso personal como periodista, me dice, hombre, cuando una persona responde con seguridad, pues es porque está preparado. Pero tengo que entrar ya como periodista a decirle, doctor Juan Manuel, pero usted está dentro de la clase política y desafortunadamente tengo que llegar a ese punto, al punto de la corrupción. Usted tiene un ejemplo muy grande. Los colombianos tenemos la recordación de que su padre entregó por la honestidad, por la transparencia, por el bien de Colombia su vida. Y ya usted recordó la frase de él en Venezuela. Puede que las personas pues pasemos a la historia, sea asesinados o sea de muerte natural, pero las motivaciones, las bases, los sustentos por los que se hizo política pues deben permanecer. Me preocupa que estando usted en la clase política y sea la más desprestigiada, como primero pues me muestra los periodos en el Senado y no se le acusa ni siquiera de burócrata, pues de decir este hombre está untado de mermelada también por todas partes, porque creo que ya periodísticamente ha aclarado lo de la fundación, todo lo que han querido enlodarle a usted para empuercar una imagen que usted tiene muy clara de ser un gran, digno sucesor de su padre, y lo digo con toda tranquilidad, de la orilla conservadora, siendo el hijo del suplente de Laureano Gómez, ya se lo dije. Entonces, desde esa orilla, ese recuerdo de su padre nos hace a los colombianos tener una ilusión con alguien. Pero desafortunadamente, ya cuando entramos al tema corrupción, tengo que decirle, doctor Juan Manuel, ¿qué hacemos con esa situación en donde llegamos ya a un punto en donde la cúspide de la pirámide jurídica se nos derrumbó? A mí por lo menos se me derrumbó cuando el presidente de la Corte dijo, si me voy yo, nos vamos todos. ¿Qué piensa usted sobre esa situación real, no solamente de nuestro país Colombia, seamos claros, pero esa corrupción, ese cáncer que yo llamo periodísticamente, pues nos ha invadido y ya como que pareciera que a los funcionarios no les importa que los señalen de corruptos? Bueno, en primer lugar yo diría que los cambios hemos buscado hacerlos desde adentro. Así lo hizo también en otras épocas mi padre, que nunca se fue a la lucha armada, ni nunca, a pesar de que asumió una postura rebelde, inconforme, partidario de cambio social, y que no encontró eco en muchos años dentro del Partido Liberal, pero regresó al Partido Liberal porque tenía esa firme convicción de que los cambios hay que lograrlos desde adentro. Yo he asumido esa postura dentro del Partido Liberal, de reclamar que seamos un partido que le apueste a la renovación, a la transformación de las costumbres políticas, que levante una bandera clara de lucha contra el clientelismo y contra la corrupción. El clientelismo le cuesta a Colombia entre 3 y 5 puntos del PIB al año. Ese es el costo que pagamos los colombianos por tener unas relaciones políticas, empresariales, clientelistas. Entonces lo que tenemos que trabajar es en una estrategia y en un plan que nos permita derrotar la corrupción y el clientelismo. Y eso no es fácil, eso no se da de la noche a la mañana, eso toma tiempo, pero si cada colombiano asume su tarea, asume su compromiso, su responsabilidad en esa lucha y en ese trabajo, lo podemos lograr en unos años, yo diría en una generación, si nos trazamos ese norte de 25 años. Y para eso tenemos que seguir integrando la nación, el Estado y el territorio, sobre todo en lo local. Para eso, por ejemplo, las zonas de conflicto que dejan las FARC, no podemos permitir que otros grupos ilegales, narcotraficantes, bandas criminales, ELN o cualquier grupo criminal de otra índole, ocupe el territorio, sino que quien lo tiene que ocupar es el Estado,
con una acción integral, no solamente con soldados y policías armados presentes en esas zonas, sino con una oferta de política social, con bienes públicos. Son zonas sin carreteras, sin comunicación, sin conectividad. Son zonas que no tienen justicia, no tienen jueces, no tienen fiscales. Son zonas que no tienen infraestructura, que no tienen una notaría para hacer trámites, que no tienen el SENA para que ofrezca programas de formación y capacitación técnica y tecnológica, sin oferta de crédito y asistencia técnica para que los campesinos puedan aspirar a desarrollar proyectos productivos viables económicamente, y no esos programas de sustitución de cultivos que hemos visto hasta ahora, que son inviables porque la realidad de los costos de esos productos, económicamente hablando, no da para que los campesinos ni siquiera puedan sacar sus cosechas de otros cultivos. Entonces tiene que ser una tarea integral, que la asumamos como nación entre todos los ciudadanos, y que no simplemente digamos, esperamos que llegue un presidente que con una varita mágica toque todo lo que hay en Colombia y transforme nuestra realidad y nos solucione los problemas. No, estos son procesos que toman tiempo, que deben ir de generación en generación, pero lo importante es que nos pongamos esas metas, planeemos una estrategia y todos nos comprometamos a cumplirla y a ejecutarla. Claro, el presidente de la República, como el personaje más poderoso políticamente que tiene Colombia, tiene una responsabilidad mucho mayor, pero el más humilde de los ciudadanos también la tiene en su grado de humildad. Bueno, al encontrar el conocimiento real de lo que se puede hacer y que no es de la noche a la mañana con una varita mágica, pues usted nos muestra que tiene claro lo que espera del país. Pero resulta que con el ejemplo de su padre, él entregó su vida por esos ideales. En un momento tiene que estarse dispuesto a casi que vivir lo mismo por el hecho de que hay personas que sí son amigos de la corrupción, que sí están amigos en esa forma de llegar a la política simplemente a buscar el modus vivendi o el enriquecimiento individual. Pues yo espero que no sea necesario más en Colombia entregar la vida en una lucha política. Ese es un avance que los colombianos tenemos que dar definitivamente, pero sí es necesario que nos comprometamos, que asumamos sacrificios, que hagamos las reformas que Colombia necesita para derrotar el clientelismo, para que los partidos políticos entiendan que tienen que renovarse, porque su función es interpretar a la sociedad y que la sociedad se sienta representada e interpretada por ellos. Y si no se renuevan, pues no hay capacidad de interpretación. Y si no hay capacidad de interpretación, pues la política termina haciéndose por otras vías y por otros caminos, y el problema de eso es que prosperan aventuras populistas que generan grandes frustraciones para la gente en el mediano plazo. En el corto plazo, la gente cree en esos discursos populistas, que son seductores, que son atractivos en el discurso, pero que en la práctica generan grandes frustraciones, y eso es culpa de los partidos, que por no renovarse y por no ser capaces de interpretar a la gente y a la sociedad, pues la gente busca a alguien que los interprete y se va por esas aventuras populistas que ya hemos visto lo que le pueden costar a sociedades como la venezolana en este momento. Y llegando al punto de analizar qué sigue para poder quitar a aquellas personas que son señaladas realmente de corrupción, pero que no pasa nada. Es que tenemos el caso último de Odebrecht y no ha pasado nada. La gente espera resultados. Yo diría, como en los toros, quieren ver sangre en la arena. ¿Y qué es sangre en la arena? Pues hombre, que la persona que cometió el delito realmente sea detenida, sea condenada, pero vuelvo y repito, con todo respeto, doctor Juan Manuel, la desilusión de los colombianos, no sé cómo vayan a participar en las próximas elecciones, pero la desilusión de esa situación, de ver que las contralorías o las personerías o las fiscalías no funcionan,
¿van a estar funcionando realmente en algún momento ustedes, las nuevas generaciones, las personas en las que se puede empezar a tener la ilusión y la esperanza de que nuestro país salga adelante sin corrupción, o por lo menos condenando la corrupción, pero no aceptando que entonces nos invadió el cáncer de la corrupción y no hay nada que hacer, no hay ningún antídoto que valga contra esa corrupción? Pues a ver, varias cosas. Primero, hay que garantizar que la ley se cumpla, porque no es necesario crear nuevas leyes. A veces caemos en la tentación y en la tendencia del populismo punitivo y de que aquí se necesitan nuevas leyes cuando no aplicamos las leyes existentes. Y la justicia tiene que contar con toda la capacidad y los instrumentos para hacer su trabajo. Pero también tiene que construirse en nuestra sociedad una cultura de legalidad. Una cultura de legalidad que haga entender a los ciudadanos que si la ley se cumple, todos ganamos, todos nos beneficiamos. No solamente tenerle temor al castigo si incurrimos en conductas corruptas, sino entender la ganancia que tiene para todos como nación, como sociedad, respetar los recursos públicos, velar porque se inviertan de manera transparente y en lo que se deben invertir, que es en disminuir los índices de pobreza, en disminuir los índices de desigualdad y de inequidad en nuestro país. Entonces, eso es un proceso de construcción colectiva que genera retos de construcción institucional también, despersonalizar las instituciones. Aquí las instituciones están muy personalizadas y resulta que la fortaleza de unas instituciones depende que no dependan precisamente de las personas, sino que permanezcan más allá de las personas. Y ha habido lamentablemente jefes de Estado en Colombia recientemente que han exagerado la personalización del poder, y eso es nocivo para la democracia y nocivo para la lucha contra la corrupción. El temor que tengo con casos como lo de Odebrecht es que se vuelven anécdotas que terminan tapando la realidad del fondo del problema que tenemos en materia de corrupción y de cultura de legalidad. Entonces no nos podemos dejar distraer tampoco por esos escándalos de corrupción que tienen fuerte resonancia mediática, que no pueden tapar esa realidad que tenemos que enfrentar profunda o evadir nosotros nuestra responsabilidad por estar pendiente de qué pasa con esos escándalos como si fueran los únicos escándalos que se presentan en esa materia de corrupción en la vida pública. Sí, yo coloqué Odebrecht, pero pues usted sabe que son... Sí, está también Reficar. Exacto, entonces es un caso grave. Por eso hago referencia y obviamente pues usted tiene claro su pensamiento. Lo grave en un momento es que cuando un cáncer hace metástasis y ya la corrupción no le interesa mucho a ningún nivel de los funcionarios, le tienen miedo ya ni a la fiscalía. Entonces, porque además en la clase política se permitió generalizar, no, eso se arregla allá arriba. Entonces, esa parte es la delicada y la que le coloco simplemente como inquietud, porque pues su padre nos escuchaba cuando teníamos inquietudes y él sí que hacía eco real y lo hacía en los discursos públicamente. Tal vez eso lo llevó a que pues se ganara tanto enemigo, pero se lo estoy comentando a usted como periodista que pues me piden que este tipo de programas se hagan claro, sin ningún tapujo, sin ninguna prevención, al contrario, diciendo usted es la nueva generación que esperamos que el Partido Liberal, y ya vamos a entrar en la siguiente media hora, a hablar de la aspiración real, qué es lo que está pasando dentro del Partido Liberal y si hay algunos temores de que no entiendan que el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, el padre de Juan Manuel, le dejó claramente una lección de demócrata.
y de buscar que sea el pueblo quien escoja sus candidatos y que sean los candidatos los que se comprometan realmente y pueda el pueblo en un momento señalarlos y decirles usted se comprometió con esto y lo cumplió o no lo ha cumplido, y que estemos seguros de que se va a cumplir. Con un ejemplo como el de el papá de Juan Manuel, yo estoy tranquilo en las propuestas que él está haciendo, y por su juventud estoy más tranquilo. Es la nueva generación, es que hay que darle paso a las nuevas generaciones. En la siguiente media hora vamos a encontrar realmente qué es lo que está pasando dentro del Partido Liberal en la voz de Juan Manuel Galán. No, téngalo. ¿Sabía usted que para ver televisión abierta no tiene que estar suscrito a nada? Que no le metan cuentos. Conozca sus derechos, infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú? Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respeto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Continuamos entre la verdad y la amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. A ver, Juan Manuel, para mí ha habido en los últimos días una declaración del doctor Gaviria, casi que insinuando que el candidato del Partido Liberal es el doctor Humberto de la Calle, sin haber una consulta, qué es lo que usted está pidiendo, qué es lo que realmente la comunidad quisiera que se hiciera, no solamente en el Partido Liberal, en los partidos que quieran tener su candidato, que consulten y que sea el partido el que decida, o la comunidad la que decida cuál es el candidato, y no un conciliábulo como ha pasado en todas las convenciones de los partidos. ¿Qué lucha va a dar usted por eso? Bueno, en el liberalismo yo he estado reclamando que el partido vuelva a su esencia ideológica, programática, que defienda sus causas. Y en términos de las ideas, esas causas tienen que ver sobre todo con la igualdad,
sobre todo con la conquista de derechos, no con el recorte de derechos, sobre todo con transformar el modelo económico que tenemos en Colombia, la legislación tributaria, para que haya realmente una representatividad de la clase media, para que haya posibilidades de que la gente que está en la pobreza y en la extrema pobreza salga de ahí y pueda entrar a la clase media y pueda progresar. Eso en términos ideológicos. Y en términos de la mecánica política, la idea para poder hacer regresar el Partido Liberal a su esencia democrática es que sean los ciudadanos en una consulta popular los que tengan la oportunidad de decidir el día de las elecciones parlamentarias. Eso es lo que queremos y reclamamos unas mínimas garantías de parte de la Dirección Nacional del Partido Liberal, que quien asuma esa dirección otorgue esas garantías, esa neutralidad, esa imparcialidad en la competencia interna del Partido Liberal. Y yo le apuesto a la renovación, le apuesto a la rebeldía, a la inconformidad, le apuesto a reclamar un espacio que mi generación está pidiendo frente a la generación anterior que viene del siglo XX, del siglo pasado. Y queremos realmente que el partido se renueve porque es la única manera de revitalizarlo, de refundarlo, de devolverle su esencia, su naturaleza histórica de defensa del progresismo, del liberalismo, del cambio social. Y para eso es indispensable la renovación. Casi que a veces nos hemos vuelto en el Partido Liberal más conservadores que en el Partido Conservador en términos de liderazgo y en términos de jefaturas. A ver, la pregunta inicial de este programa tenía su intención. Obviamente usted me contó la historia de la decisión que usted tomó a favor del doctor Gaviria. Hoy el doctor Gaviria es el director del Partido Liberal y ha dado unas declaraciones que nos pusieron a pensar cómo así de desagradecido es el doctor Gaviria con el doctor Juan Manuel, que fue realmente el que lanzó su candidatura o casi que impuso que el digno reemplazo ante el féretro de su padre era el doctor Gaviria, y hoy el doctor Gaviria termina casi que insinuándonos que no, que el candidato debe ser el doctor Humberto de la Calle. Así crudamente se lo digo. ¿Usted se siente desagradecido o hay situaciones en la política que hay que entender que la política es cambiante y un poco de cosas que se inventan los políticos para justificar esas actuaciones? Pues a ver, Humberto, yo no estoy reclamando del parte del doctor César Gaviria si va a ser el jefe del Partido Liberal una especie de devolución de favor. Yo lo que creo es que él tiene el perfil de la persona que podría garantizar neutralidad, objetividad, imparcialidad en una competencia de consulta popular. Y lo que reclamo es que en las reglas de juego, en el otorgamiento de los avales parlamentarios, que es un mecanismo muy poderoso, a través del cual en el pasado se ha visto cómo desde la jefatura del partido se tratan de direccionar los avales de manera que se favorezca el respaldo parlamentario a un precandidato determinado. En ese sentido, la neutralidad se tiene que garantizar, tiene que ser objetiva, porque el director del partido no puede ser juez y parte. Pero si usted está pidiendo que la consulta sea en la misma elección de Congreso. Sí, porque es el escenario que está en el calendario electoral, donde la gente sale a votar masivamente, donde había una gran participación, que es lo que estamos buscando, no una consulta en frío, por fuera del calendario electoral, donde la participación sea muy baja porque la gente no sale a votar, sino que queremos realmente aprovechar además toda la infraestructura electoral de la registraduría ese día para realizar la consulta, porque entre otras cosas la registraduría no da otra fecha para realizar consultas. Los partidos políticos interesados en realizar consultas populares tienen que ponerse todos de acuerdo en una sola fecha. Eso no es a la carta que en el cronograma va diciendo... El Partido Conservador la debe hacer un día. El Partido Conservador dice no, yo la hago en diciembre, y el liberal la dice no, yo prefiero en octubre, y de pronto el de la U dice... eso?
el registrador me lo dijo personalmente en su despacho, que la registraduría solo da una fecha para que los partidos políticos se pongan de acuerdo en materia de consultas. Y de lejos, la mejor fecha por optimización de costos, por participación masiva de los ciudadanos, es el día de las elecciones parlamentarias de marzo del año entrante, donde saldría un candidato único a defender una propuesta liberal de centro, que no esté casada con ninguno de los extremos que yo ya he descrito, y donde todos nos comprometamos, porque si no, no tiene sentido hacer consulta, a respaldar al ganador. Si yo soy el ganador, yo me comprometo a representar a todos los que hayan competido en esa consulta, en mi propuesta. Pero si no soy el ganador, yo también me comprometo solemnemente a respaldar a quien haya merecido el favor popular. Bueno, y en la petición que usted está haciendo y que ha comentado que puede participar en la consulta liberal, el que no sea liberal también, en la consulta de varios partidos, ¿qué piensa? ¿Que habría alguna confusión o simplemente cada partido tendría que mirar cómo se las ingenia para hacer su publicidad? Pues entre más partidos hagan consulta ese día, menos confusión, porque el ciudadano que milita dentro de un partido o que tiene preferencia por un partido, pues va a pedir la consulta de su partido para participar en ella. Un liberal, pues seguramente va a pedir la consulta del Partido Liberal. Si los verdes deciden hacer otra consulta por otro lado, que yo espero que la hagan también con nosotros de manera integrada, pues escojan también su candidato de esa manera, o el Centro Democrático, si quiere hacer consulta, no sé. Pero entonces ahí realmente los ciudadanos tendrían todo el menú de las consultas para escoger la de su preferencia. A ver, desprendiéndonos de aquel sectarismo que existió del Partido Liberal y del Partido Conservador en la época, pues diría yo, de los chulavitas y de los etcétera, etcétera, como se llamaban a los liberales y a los conservadores, desprendiéndonos de ese sectarismo, ¿usted vería al Partido Liberal aliado con, o más cercano a qué partido? No, el liberalismo pues es mucho más que el Partido Liberal, eso hay que reconocerlo. No solamente se ha generado el divorcio histórico de Jorge Eliezer Gaitán de hace 75 años entre el país político y el país nacional, sino se ha generado una especie de divorcio también entre el Partido Liberal y el liberalismo. El liberalismo que no ha encontrado espacios de representación, de participación en el Partido Liberal, pues está por ejemplo en el Partido Verde, mucho de él. Está en la U, está en otras vertientes independientes de centro izquierda. Ese gran liberalismo puede reconciliarse democráticamente bajo un mandato ciudadano expresado en la consulta popular. Y esa es la ventaja que tiene la consulta popular, que construyamos un ideario, que construyamos una propuesta con legitimidad democrática y no impuesta con conciliábulos, ni con acuerdos de manzanillas, ni de maquinarias por encima de la gente, sino realmente de cara a la gente, dándole el poder de decisión a la gente. Inclusive el doctor Vargas Lleras, si se sincera y nos dice que apoya el proceso de paz, que quiere implementar los acuerdos, que se compromete también con muchos otros temas de reformas que hay que hacer en el país, de corte liberal, pues bienvenido si quiere participar en la consulta. Y si él triunfa limpiamente en las urnas, lo respaldaremos, pero si no triunfa, esperamos que nos respalde también. Ha tocado usted un tema que estaba yo como pasando por encima, el proceso de paz. Se ha hecho un proceso de paz y yo como periodista no puedo informar lo que no es. Yo estoy feliz que en este año, pues miremos los homicidios o miremos qué tomas han habido por parte de la guerrilla, cuántos homicidios se acabaron, cuántos muertos, cuántos colombianos dejaron de morir en este semestre. Entonces, ese proceso de paz, obviamente, en el caso personal, pues yo lo respaldo porque primero tengo el convencimiento como conservador cristiano de esa fe en ese Dios que llamamos Jesucristo. Entonces, al tener ese conocimiento yo veo con buenos ojos el proceso de paz.
realmente cuál es el análisis que hace el doctor Juan Manuel de ese proceso de paz, qué inconvenientes le ve, cómo continuaría usted como presidente de la República ese proceso de paz para perfeccionarlo si es que hay alguna imperfección, y cómo invitaría o cómo llevaría a que en el proceso que se está también con el ELN se acelerara para que lográramos lo que estamos logrando, un mejor presupuesto para inversión social y no para acabar con una guerrilla. Bueno, fundamentalmente el proceso de paz es un proceso integral, es un proceso que ataca las causas históricas de la guerra en Colombia, que han sido la tierra, la propiedad, el acceso, el uso, la tenencia de la tierra, la participación política. Los herramientas de espacio de participación política han sido una causa de violencia, de alzamientos armados en nuestro país histórica. Atiende también el punto que es combustible de la violencia y de la guerra, que es el narcotráfico. Atiende también la consecuencia más dolorosa de la guerra, que son las víctimas, los 8 millones de víctimas. Pero también establece un mecanismo muy importante que es la justicia transicional. Es el corazón del proceso de paz, la justicia transicional. Si nosotros logramos construir una verdad desde la Comisión de la Verdad que se ha creado, en la que los colombianos mínimamente nos pongamos de acuerdo sobre esa verdad de lo ocurrido en el conflicto en 52 años de guerra, si hacemos realidad que las víctimas puedan acceder no solamente a esa verdad histórica, sino a la verdad judicial, si garantizamos también, y ese sería uno de mis énfasis como presidente de la República, que las FARC declaren los bienes que tienen, las propiedades que despojaron a sus legítimos dueños. Por ejemplo, en materia de tierras, las FARC tienen una rendición de cuentas ante la sociedad que asumir, porque fueron los principales despojadores de tierras en Colombia. ¿Dónde está el inventario de esa tierra? ¿Cómo la van a devolver? Y el dinero fruto del crimen, las caletas que tienen en Venezuela de plata enterrada, o que tienen en Nicaragua con los regímenes políticos de esos países que los han apoyado y los han respaldado. La declaración de esos bienes se tiene que hacer, y esos bienes tienen que aportarlos para la reparación a sus víctimas, que debe ser la reparación en primera instancia. La reparación del Estado a las víctimas es subsidiaria a la reparación que está en capacidad de hacer el victimario, pero el victimario tiene que determinar y definir con claridad que es capaz o no de reparar a su víctima, y esa declaración de bienes, yo creo que el fiscal tiene razón en insistir en eso, porque no ha sido cierta, no ha sido sincera, y a nosotros no nos pueden engañar las FARC diciéndonos que no tienen plata para reparar a sus víctimas, porque lo que están es guardando la plata para hacer política y falsear también la competencia electoral con enormes fortunas que van a incorporar a sus campañas y al proceso electoral. Pues doctor Juan Manuel, lo veo decidido usted a buscar obviamente ser un digno sucesor de su padre en el aspecto democrático, en el aspecto de trabajo realmente por el país y por la paz de Colombia. Para finalizar el programa, simplemente le digo, doctor Juan Manuel, como ha habido una herramientica ahí pendeja con el cuento de la fundación, explíquele usted a mis televidentes y oyentes de Super el proceso que tuvo esa fundación de la que hablan que usted maneja, o que la familia, o que esta cosa, para que quede claro y finalicemos así nuestro programa. Pues yo le agradezco, Humberto, mucho esa pregunta, porque sí me permite aclararlo. La Fundación Luis Carlos Galán fue creada para perpetuar la memoria de mi padre y hace parte de la Universidad Javeriana. Es totalmente parte de la Universidad Javeriana, y su único propósito es preservar el archivo histórico de los materiales fotográficos, discursos, manuscritos, videos que hay sobre mi padre y sus memorias. La Corporación Escuela Galán, que se llama hoy así, fue creada por el gobierno de Virgilio Barco. Cuando mi padre fue asesinado, Virgilio Barco presentó ante el Congreso una ley de honores a Luis Carlos Galán, y en esa ley incluyó la creación del Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán. Ese instituto
era adscrito al Ministerio de Educación, su junta presidida por la ministra o el ministro de Educación, era como Coldeportes, el ICFES, una entidad 100% pública. El doctor Uribe, senador Uribe, cuando fue presidente, firmó un decreto reestructurando ese instituto Luis Carlos Galán y convirtiéndolo en una corporación mixta, donde siguió siendo 85% público y 15% privado. Sigue habiendo una junta directiva cuya presidente es el ministro o la ministra de Educación, y en ese 15% privado mi familia no tiene absolutamente nada que ver con la composición de la corporación. Y si lo que insinúan es que nosotros hemos percibido dinero mal habido, de manera mal habida, por contratos que haya recibido esa corporación, eso es absolutamente falso. Y el senador Uribe, en tiempos de su presidencia, le dio presupuesto a la corporación para que ejecutara programas de reinserción y de desmovilización. Lo mismo que ha venido haciendo ahora con el proceso de paz, esa corporación Escuela Galán, que es un homenaje a la memoria de mi padre, donde mi familia no tiene absolutamente nada que ver ni con la contratación, ni con la naturaleza accionaria o la composición de la propiedad de esa corporación, que es ante todo eminentemente pública y que está sujeta al escrutinio de la Contraloría General de la República, de los organismos de control, y ahí están los contratos para que cualquier ciudadano, cualquier medio periodístico que lo quiera analizar, que lo quiera escudriñar, pues lo vea cómo se han ejecutado, en qué se han gastado esos recursos. Pues de esta manera hemos cumplido con nuestros televidentes y hemos cumplido con la democracia, además con presentar la nueva generación en la política, es mi pensamiento, de un hombre que a sus 17 años tomó una decisión y hoy ya a los 44 pues ha pasado tiempo. Yo ya no soy político, simplemente ejerzo mi profesión de periodista publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y aquí estoy, habiendo estado en el Consejo, en la Asamblea y en el Senado, diciéndoles, me llama mucho la atención la aspiración del doctor Juan Manuel Galán como persona que nos impactó a todos los colombianos en una decisión, y que hoy, por lo menos en mi caso, me entero que no estuvo consultado con la familia, ni con su señora madre, ni con nadie, y que eso lo lleva a tener una posición importante dentro del Partido Liberal, y que simplemente le pido a Dios y le auguro que lo siga iluminando en el sentido de ser un hombre transparente. No puede usted ser menos que el ejemplo que le dio su padre. Por eso yo también me siento orgulloso de mi padre, lógicamente, porque en 32 años que estuvo en el Congreso no tuvo el más mínimo señalamiento de corrupción, y por eso es que le he dicho a usted, doctor Juan Manuel, siga en esa aspiración. Usted es una de las personas en las que yo pienso que tiene la posibilidad de que nuestro país sea lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Muchas gracias por esas palabras, Humberto, muy generoso, y le agradezco la oportunidad de este espacio para exponer mis tesis, mis propuestas, mis percepciones sobre la realidad nacional, y espero que los televidentes me respalden, me acompañen en este propósito de derrotar el régimen clientelista, de construir igualdad para nuestra nación y convertir a Colombia en el país de las oportunidades. Obviamente, pues qué pena no haber finalizado realmente como lo quise finalizar, pero me faltó una cosita. A ver, hay otro hermano que también hace política, pero está en otro partido político. ¿Él lo va a respaldar a usted en su aspiración? Pues Carlos Fernando es una persona seria, es una persona disciplinada, y él es coherente con ser miembro del partido Cambio Radical. Yo respeto absolutamente su postura, su posición, y nosotros vivimos una experiencia anterior que nos generó un reto similar, y fue cuando mi hermano fue aspirante a la alcaldía de Bogotá y había un candidato de mi partido a la alcaldía de Bogotá que era el doctor David Luna. Yo, coherente con mi partido, disciplinado,
pues respaldé al doctor David Luna a la alcaldía de Bogotá, y si él respalda al doctor Vargas Lleras a la presidencia de la República, pues por supuesto yo lo respeto, pero siempre contaré con su hermandad, con su amistad, con su consejo, con su respaldo familiar y personal, que está por encima de lo político. Pues le agradezco inmensamente, doctor Juan Manuel, y que no sea esta la última oportunidad de hacer este programa, que sean las veces que usted quiera, además en el noticiero, para que exponga ya realmente su programa cuando el Partido Liberal lo escoja como candidato de ese partido. Muchas gracias, Humberto, un abrazo para usted y para todos los televidentes. Nos vemos en 8 días cuando estaremos nuevamente aquí en el canal Cali TV, entre la verdad y la amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad.